en ese entonces de la Cámara Baja, que era Pedro Aliana, en reparación del daño. Entonces, el tribunal que dijo que quedó extinguida la causa y le sobreseyó. Bueno, la Fiscalía apeló eso en diciembre del año pasado y hasta ahora son casi 8 meses que pasó y todavía la Cámara de Apelaciones no resuelve la apelación. Sí, justamente para consultar sobre el caso estamos con el doctor Luis Piñanes, el fiscal de la causa. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Liz. Y un saludo a tu audiencia también. Sí, doctor, justamente el conocido caso del diputado Tomás Riva, queríamos saber cómo estaba actualmente. Y es como dijo Liz concretamente, ese juicio, ya se ha culminado la etapa de juicio oral. En un principio se le había condenado a los funcionarios no sé si siguen siendo funcionarios del diputado Tomás Riva, Ujú. por cobro indebido de honorarios y tentativa de estafa. Un tribunal de sentencia les condenó por, ni siquiera tentativa, por estafa, por estafa. Y bueno, y a consecuencia, teniendo en cuenta que había diferentes tiempos entre los ciudadanos comunes y los parlamentarios, el tiempo que duró el desafuero del diputado Rivas, entonces tuvieron tiempos distintos. Entonces ya en una fecha posterior se llevó a cabo el juicio oral y público del diputado Tomás Rivas. En ese juicio oral prácticamente fuimos convocados, estuvimos todas las partes. No se realizó el juicio oral y público porque previo al juicio oral y público, la defensa del diputado Tomás Rivas acercó un acuerdo conciliatorio entre el diputado y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, solicitando la conciliación e inclusive él ofreciendo el pago de una suma superior a lo que se establecía como perjuicio patrimonial. La Fiscalía se opuso a esa pretensión de la defensa, que si bien es un hecho patrimonial y los hechos patrimoniales son conciliables, la ley es clara en el sentido de que la conciliación es una opción que tiene, o sea, que quiénes son, la pregunta ahí o la discusión que se dio ahí, quiénes son los que pueden conciliar. Por un lado, el procesado Tomás Rivas, pero por el otro lado, ¿quién representa a la sociedad? Y en esa discusión, nosotros como Ministerio Público, en ese momento aún teníamos la legitimación activa, ahora ya hay una ley, parece que dice que no, que es la Procuraduría, pero en ese momento nosotros dijimos que no, porque al ser una causa de corrupción pública, nosotros no estábamos conformes con un acuerdo. Se validó, el Tribunal de Sentencia lamentablemente validó ese acuerdo conciliatorio, considerando que el diputado, el presidente de la Cámara tenía legitimación activa para ello, hizo lugar a la conciliación. Y esa decisión el Ministerio Público apeló, por considerar, como te dije, de que el presidente de la Cámara no tenía legitimación activa para conciliar. Y está pendiente hasta el día de hoy en la Cámara de Apelación Cuarta Sala. Cuarta sala, ¿y quiénes son los miembros ahí que están? No hay ninguna inhibición, sería el doctor Emiliano, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas. Son ellos, son ellos. Pasó el proceso en sí muchas veces, pero no precisamente en esta apelación. Como vos sabías, Raúl, este es un proceso largo. Sí. Existieron, por ejemplo, apelaciones por la elevación del auto de apertura, existió una inhibición del doctor Emiliano Rolón, hubo un conflicto de competencia, después posteriormente la Corte determinó, realmente yo no sé si posteriormente ya la Corte terminó confirmándole o declarándole competente al doctor Rolón. Eso es lo que yo no tengo muy presente. Pero sí, en su momento el doctor Rolón se había inhibido, alegando ser de la misma localidad del diputado Ríos, y eso motivó un conflicto de competencia con el doctor Gustavo Campos. Pero en apelaciones anteriores, actualmente está en Cámara pendiente de resolución. Doctor, este caso, si mal no recuerdo, tuvo un precedente en el sentido de que antes de que se abra el proceso antes del desafuero, antes de que se abra el proceso para el diputado Rivas, él había apelado esa resolución del juez de remitir a la Cámara de Diputados la comunicación sobre la imputación en sí, ¿verdad? Y eso hizo que se alargue más de un año. ¿O estoy equivocado, Ah, doctor? sí,
es así como decía Raúl. Una vez, como es un proceso con connotación mediática, ya cuando el Ministerio Público formuló la imputación y solicitó al juez de garantías que admita la imputación y notifique, y ahí se dieron dos cuestiones bastante llamativas. Antes, cuando se hizo la presentación de la imputación, a partir de ese momento, entonces ya mismo la defensa del diputado Tomás Rivas solicitó que se le dé intervención. Pues la cuestión es, ¿cuándo comienza el proceso? El proceso comienza a partir de la imputación. Entonces, cuando el tribunal se admite la imputación, ahí se tiene por admitida la imputación y se le notifica una audiencia en posición de... En este caso, como él es un parlamentario, tenía que admitir la imputación y en el caso de él, solicitar un oficio a la Cámara de Diputados para el desafuero, como dicta la Constitución, pero el tribunal admitió admitió la intervención de la defensa sin estar formalmente en un proceso, pero eso motivó la apelación que después posteriormente fue confirmada en instancias superiores. Ahí, justamente ese precedente, doctor, ahora por ejemplo hay varios casos. Hace poco el diputado Vergo Noguera hizo lo mismo en una causa, ¿verdad? Y en el caso de los alimentos, del almuerzo escolar, recuerdo, hizo lo mismo, sin haber admitido la imputación al juez, donde realmente empieza el proceso, ella apela, ¿verdad? Ya apela, efectivamente, ese es uno. Lo que yo escuché a través de los medios de prensa también, a veces siguiendo lo que... el noticiero, ¿verdad? Otra cuestión que yo escuché también, la cuestión del desafuero, que cuando una Cámara rechaza el desafuero y al cambiar la mesa directiva, entonces una nueva Cámara, en el caso del diputado Tomás Rivas, en un principio una cámara había pedido más antecedentes, había devuelto el escrito y no había dado el desafuero al diputado Rivas. Al año siguiente, cuando hubo una modificación de la mesa directiva, se volvió a pedir el desafuero y ahí la Comisión de Asuntos Constitucionales había dado un dictamen positivo y creo que el mismo Tomás Rivas solicitó después su desafuero ante el Pleno. O sea, ese también es un precedente con respecto a la solicitud. Sí. Interesante también es, justamente. Sí. Y hablando, doctor, también de dejar un precedente, este acuerdo conciliatorio que él hizo puede haber dejado un precedente también para que en otros casos, más o menos, el tribunal resuelva de la misma manera. Es así, realmente. Tengo entendido de que hay otros casos que están pendientes de esa misma salida, porque en ese momento todavía no había, hace poco salió, creo que este año o inició el año, una ley nueva de la Procuraduría, donde ahora sí la representación de la sociedad ahora corre, pero no en la institución mía, sino en la Procuraduría. Pero en este caso muy particular, lo que hizo es la Cámara de Diputados enviar un dictamen a la Procuraduría, que la Procuraduría lo único que hizo es recibir el escrito, ni siquiera dictaminó ni nada que corresponde, lo que a mí me parece muy peligroso. Si así va a ser el obrar de la Procuraduría General de la República, de que no va a emitir una opinión como una institución autónoma, sino más o menos escuchando el parecer de la institución pública, es muy peligroso cuando hablamos de se diferencia mucho la situación de una persona jurídica o una persona física, y más aún una persona jurídica que representa al Estado. O sea, ¿qué garantía puede tener la sociedad si en un caso específico una institución X comete hechos punibles de lesión o estafa contra el patrimonio y después se le descubre, se hace un proceso largo y después se dan cuenta los culpables de que van a ser condenados ante su evidencia en un tribunal? Entonces ellos deciden pagarle a la institución misma, que al final generalmente las instituciones son de una misma línea política. Entonces para mí es muy peligroso de admitirse este tipo de situaciones. Es una situación bastante peligrosa. Yo no digo que la Fiscalía nomás sea la única institución que represente, pero si la Procuraduría General de la República es la institución, tiene que ser la Procuraduría, no
recibir el acuerdo de un dictamen de la misma institución en donde se descubrió un perjuicio patrimonial. No sé si me explico más o menos. Sí, sí, en el sentido de que debe ser la Procuraduría el ente en el cual, o sea, el que haga el acuerdo y no el presidente de la Cámara de Diputados, como en este caso se dio. Exactamente, o sea que, porque así se quiso, pero ni siquiera fue así, Raúl, pero lo que se quiso dar, y creo que uno de los casos que el IE está diciendo es de que la misma institución presenta el presidente de su institución una nota y le dirige a la Procuraduría y le dice de que la institución no tiene nada que reclamar. O sea que... Sería el caso de INAC, ¿verdad, doctor? Y no, bueno, yo no tengo que podría ser, pero digo nomás de que puede hasta darse, ¿verdad? Pero es muy poco creíble. O si existe también, porque lo que nosotros buscamos también de que tener una imagen ante la ciudad, a la larga todos nosotros nos debemos al ciudadano que nos mira, ¿verdad? Al ciudadano del día a día y ver más o menos que se descubre un perjuicio patrimonial grande en una institución y después la misma institución que es aquejada, que es afectada, entonces decide conciliar. Y que no es dinero, es dinero con nosotros. Ahí donde es el problema. Diferente de si es Raúl Ramírez, él fue perjudicado y él mismo rezarse. Pero cuando estamos hablando de perjuicio al Estado paraguayo, estamos hablando de nosotros, de representantes. No. Es una situación para mí bastante diferente. Es por eso que nosotros no aceptamos esa conciliación y tampoco consideramos como una derrota, porque decimos de que si es que realmente no había elementos probatorios, jamás el diputado Rivas iba a conciliar y iban a hacer esa situación que al final lo hicieron. Realmente, doctor. Y bueno, vamos a esperar a ver cuándo resuelve el Tribunal de Apelación. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, muy amable. A ustedes también, por escuchar, muchas gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Hablamos con el fiscal Luis Lionel Piñanes justamente sobre el caso del diputado Tomás Rivas. Una apelación pendiente desde diciembre del año pasado.